Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observador. Argoscursa.com SRL-DCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitida en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com de SRL-DCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Pasan 7 minutos de las 12 de la tarde. Los saludo desde esta cabina en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, Saraí Muñoz, y le agradezco que nos esté acompañando en esta transmisión de día miércoles, ya 9 de agosto del año 2017. Es el turno de su programa Nulum Tributum Sine Lege, a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. En esta ocasión con el tema el principio de proporcionalidad. Les recuerdo que estamos transmitiendo el programa también a través de nuestra página Argos Cursa en modo Facebook Live. Si quiere usted ingresar, puede hacerlo. Y también puede estar en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentra como Argos Cursa, y en WhatsApp 2228-160842 para que pueda enviar todos saludos, comentarios y preguntas al titular de este espacio. Sin más preámbulo, damos inicio ya con este primer segmento. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Saraí. Amigos, buenas tardes. Les agradezco mucho que me acompañan en este cuarto programa, en esta cuarta emisión de su programa Nulum Tributum Sine Lege, Derecho Fiscal a Fondo. Y como recordarán, lo que estaremos viendo básicamente son dos secciones. La primera, pues lecciones de Derecho Fiscal. Y en la segunda será un estudio seriado, un estudio temático del Código Fiscal de la Federación. Y entonces, pues nos arrancamos con nuestra primera sección, lecciones de Derecho Fiscal. Aquí en esta sección, pues estaremos abordando los principios constitucionales de derecho fiscal. Hace rato de las contribuciones, perdón, los principios constitucionales de las contribuciones. Hace rato mencionaba en el grupo de WhatsApp que básicamente lo que voy a desarrollar es el plan de estudios que se aborda, que se abarca, que se estudia en una maestría de derecho fiscal. Y pues estamos partiendo del principio, valga la redundancia, y pues hay que partir de las bases, de los principios constitucionales del derecho fiscal. Ya decíamos en lecciones anteriores, en programas anteriores, acerca de que la base, pues evidentemente se encuentra en la fracción cuarta del conocido artículo 31 de nuestra Carta Magna. Y de aquí desprendemos este principio de proporcionalidad y es el que vamos a estar hablando. Ahora, fíjense bien, para mí es muy importante que no le restemos importancia a los fundamentos constitucionales de las contribuciones, ya que yo creo, estoy convencido, que de hacerlo así se estará debilitando nuestro Estado de Derecho y crecerá pues el descontento social por el pago de contribuciones. La sesión anterior, en la clase anterior podríamos decirlo, estábamos hablando de dos tipos de obligaciones del sujeto pasivo: las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Y ya decíamos que el incumplimiento a estas obligaciones trae aparejadas infracciones y multas que varían básicamente en un concepto, en una cuestión, en que las multas, la sanción pecuniaria al incumplimiento de una obligación formal, siempre nos será dada en términos fijos de un mínimo y un máximo. Sin embargo, las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones sustantivas estarán proporcionadas en
porcentajes. Hablamos la clase pasada de que pueden ir de un 55 a un 75% de la contribución omitida. Y esto nos deja ver que lo más importante en esta relación jurídico-tributaria de la cual nacen estas obligaciones, pues evidentemente es el cumplimiento de las obligaciones sustantivas. Entonces, es la parte más importante, ya que a través del cumplimiento de las obligaciones sustantivas es como se va a satisfacer el gasto público. Ahora vean, esto es muy importante que recordemos y nos ubiquemos en esta clasificación de las obligaciones formales y de las obligaciones sustantivas, porque de las obligaciones sustantivas, préstenme mucha atención, por favor. Esto es muy importante y de aquí vamos a desarrollar una serie de conceptos, por lo menos en 2 o 3 programas. De las obligaciones sustantivas es que deriva el fundamento de este principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad se encuentra materializado en la capacidad contributiva de las personas. Entonces, en este orden de ideas, lo que debemos estudiar y lo que vamos a estudiar en este momento, lo que vamos a empezar a estudiar es la capacidad contributiva de las personas. Ya decíamos la clase pasada, el programa pasado, que estamos obligados, de conformidad con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, al pago de los impuestos las personas físicas y las personas morales. Y estuvimos hablando acerca de la capacidad de las personas. Ahora vean, en materia tributaria, en cuanto a este principio de proporcionalidad que decíamos se materializa en la capacidad contributiva, pues podemos encontrar o discernir que las personas tienen 3 tipos de capacidades, o la capacidad expresada de 3 formas. La primera es a través de la capacidad jurídica, la segunda es la capacidad contributiva y la tercera es la capacidad económica. Ya decía al principio de este programa, hace unos minutos, que la importancia de velar por los principios constitucionales en materia tributaria radica que, de no hacerlo, si se pierden estos principios tributarios, estaremos perdiendo el Estado de Derecho, por una parte, y por otro lado estará creciendo el descontento social por el pago de las contribuciones. Entonces es muy importante que todo nuestro sistema jurídico tributario se encuentre perfectamente sustentado en los principios que emanan de la fracción 4ª del artículo 31 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, les decía que las personas muestran de las personas deriva la capacidad en 3 sentidos: la capacidad jurídico-tributaria, la capacidad contributiva y la capacidad económica. De la capacidad contributiva es de donde se desprende o la que está vinculada, mejor dicho, este principio de proporcionalidad. Quiero hacer aquí una precisión. Como les dije en el primer y segundo programa, pues básicamente vamos de lo simple a lo complejo. Y entonces nos vamos a ir poniendo más técnicos, más puristas, programa a programa, porque iremos avanzando en el estudio del derecho fiscal. De tal suerte que hasta ahora hemos hablado de manera indistinta entre la figura del sujeto pasivo y contribuyente. A partir de hoy seremos un poco más precisos, más técnicos, y vamos a decir, tal como lo pueden ver en la lámina del material que estamos proyectando y que les estaremos obsequiando al final de este programa. Sujeto pasivo, podemos entender que el sujeto pasivo es aquel que tiene obligaciones formales y se convierte en contribuyente en el momento en que nace la obligación de liquidar, de cubrir un crédito fiscal, es decir, hasta que se convierte en deudor. De tal suerte que podemos diferenciar al sujeto pasivo del sujeto activo, en que el sujeto pasivo únicamente tiene obligaciones formales. Sin embargo, el sujeto activo
tiene tanto las obligaciones formales como las obligaciones sustantivas. Habiendo dicho esto y habiendo realizado esta precisión, bueno, pues ya decíamos que la capacidad se manifiesta de tres maneras: en la capacidad jurídico-tributaria, la capacidad contributiva y la capacidad económica. Vamos a hablar un poquito, vamos a discurrir un poquito acerca de la capacidad jurídica tributaria. Esta capacidad jurídica tributaria es esta condición jurídica, es una condición jurídica que hace apta a la persona para ser parte de la relación jurídico-tributaria. Decíamos en el primer programa, estuvimos hablando sobre la importancia de esta relación jurídico-tributaria, que es la que vincula al sujeto activo con el sujeto pasivo, al Estado con el gobernado, y que esta pues es una relación jurídica. Entonces, para que yo pueda ser apto de formar parte de esta relación jurídica tributaria, pues evidentemente debo ser sujeto de una condición jurídica a través de la cual yo pueda contraer derechos y obligaciones. De tal manera que quien es apto para entrar en esta relación jurídico-tributaria, pues es aquel que se puede convertir en un sujeto pasivo, ya sea por cuenta propia o por deuda ajena. Es decir, por algún crédito fiscal que nace de las obligaciones propias realizadas por el contribuyente, por el sujeto pasivo, o de un tercero. Entonces, el sujeto pasivo puede serlo en su carácter de contribuyente, puede ser un sujeto que juega este rol en su capacidad jurídico-tributaria, ya sea como contribuyente, como agente de retención o como agente recaudador. Cuando se convierte en contribuyente, por supuesto, es cuando se ubica en el supuesto de ley y genera lo que se conoce como hecho generador, precisamente, y valga la redundancia, cuando lleva a cabo el hecho imponible, el sujeto pasivo en ese momento se convierte en contribuyente, si es que deriva, por supuesto, una obligación a cargo, y entonces su primer rol dentro de esta capacidad jurídico-tributaria puede ser como contribuyente. El segundo es como agente de retención. Pues sí, típicamente lo vemos en los impuestos directos, tal como es el caso del impuesto sobre la renta, o los agentes de recaudación, los cuales somos todos nosotros en el momento que trasladamos el IVA. En ese momento estamos recaudando y trasladando el impuesto, si es que seguimos la famosa cadenita de traslación del impuesto al valor agregado, y lo vemos básicamente pues en los impuestos indirectos, típicamente el IVA. Entonces, haciendo una síntesis, estamos hablando de la capacidad jurídica tributaria, y la vemos manifestada en el sujeto pasivo en su rol como contribuyente, como agente de retención o como agente de recaudación. Por acá nos está llegando una pregunta, no me dicen de quién es, voy a pedir a cabina que me digan quién nos hizo favor de mandarla para poderla contestar. Si tienen alguna duda, a favor de hacérnoslas llegar a través de nuestros medios de contacto, y con gusto le estaremos comentando por esta vía, o si no nos da tiempo en el programa, pues se las haremos llegar. Entonces, estábamos diciendo que el principio de proporcionalidad se expresa, se materializa a través de la capacidad contributiva. Esta capacidad contributiva, fíjense, el primer punto que quiero destacar es que es una limitación al poder recaudador del Estado. Es decir, tu Estado sí es cierto que tienes una potestad tributaria, sí es cierto que puedes imponerme un crédito a cargo del cual yo me veré obligado a pagarlo. Sin embargo, no menos cierto es que existe un límite a este poder recaudador, y ese límite es que yo estoy obligado a pagar en función a mi capacidad
contributiva. Entonces, la capacidad contributiva es un freno, es un límite a el poder recaudador del Estado. Bueno, aquí nuestro colega Sergio Paredes, a quien le agradezco que nos esté siguiendo, nos hace llegar esta pregunta. El principio de proporcionalidad está contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Efectivamente, estimado Sergio, te recomiendo que en la zona de descargas de nuestra página descargues el programa anterior, y ahí estuvimos hablando, desarrollando el tema de la fracción cuarta del artículo 31 en su generalidad. Y ahorita ya estamos pasando a la particularidad. Entonces, estimado Sergio, pues te recomiendo que descargues el programa y ahí puedes volver a estudiar lo que hablamos en el programa anterior. Ese principio de capacidad contributiva no es algo nuevo. Es algo que ya encontramos desde 1500, desde aquel lejano siglo XVI. En Florencia, un estudioso de nombre Francesco Guicciardi, no sé cómo se pronuncia en italiano, pero lo estoy leyendo tal cual. Desde aquel entonces él señaló lo siguiente, si me permiten lo voy a leer. Dado que somos ciudadanos de un mismo estado y que somos todos iguales, solo puede haber una verdadera justicia si los impuestos nos devuelven a todos el mismo nivel económico. Es necesario que nos tornemos tan iguales como la razón quiere que lo seamos. Por su parte, el tratadista argentino Dino Yarak señaló en su obra Teoría General del Derecho Tributario que la capacidad contributiva es el puente lógico entre la voluntad de la ley y la situación de hecho. Entonces, se ha estudiado mucho, se ha hablado mucho acerca de la capacidad contributiva y es muy importante. Es muy importante toda vez que ya decíamos que es, en primera instancia es un freno al poder recaudador del Estado. Fíjense, la capacidad contributiva se basa en la desigualdad para que pague más quien tiene más y pague menos quien tiene menos. Existen dos corrientes básicamente. Algunos tratadistas tratan o abordan los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad como un solo principio, donde dicen que básicamente es la tendencia a la justicia en las contribuciones. Por mi parte, me sumo a los tratadistas que distinguen dos principios completamente diferentes. Incluso la Suprema Corte de Justicia de nuestro país se ha pronunciado en diversas jurisprudencias en este sentido, de que se trata de principios completamente diferentes. Entonces, ese principio de proporcionalidad que se encarna o se materializa en la capacidad contributiva, bueno, pues se basa, fíjense, en la desigualdad. Yo he escuchado que a veces nos confundimos al respecto y pensamos que en materia tributaria se debe tratar a todos por igual. Se debe tratar igual a los iguales. Sin embargo, se debe distinguir perfectamente las desigualdades, porque bajo este principio de la capacidad contributiva debe pagar más quien tiene más y debe pagar menos quien menos tiene. Por ello, y para alcanzar este objetivo, pues la capacidad contributiva se basa en la imposición de tasas, cuotas y tarifas, de tal manera que se logra establecer esta justicia en el pago de los impuestos para que aquella persona física o moral que tiene más, pague más, y quien tiene menos, pague menos. También toma en consideración como sustancia, como elemento sustancial de la capacidad contributiva, los índices que derivan o que reflejan esta capacidad contributiva, básicamente en los siguientes 4 conceptos: la renta global, el patrimonio neto, los incrementos patrimoniales y el gasto global. Estos 4 puntos sustantivos, son los que alimentan, los que nutren
a la capacidad contributiva, a esta determinación de la capacidad contributiva. Miren, la capacidad contributiva ubica la riqueza susceptible de tributación como principio material de las contribuciones, es decir, aquella riqueza sobre la cual se puede gravar es la que debe ser gravada. Busca gravar los excedentes sobre el mínimo vital o el mínimo existencial. Ese es todo un tema que estaremos abordando un poquito más adelante. Ahorita lo vamos a tocar brevemente porque el tema del mínimo vital ha dado para tesis de maestría, de doctorados. Es un tema muy interesante, toda vez que en él se encuentran las entrañas de la obligación para pagar las contribuciones, para cumplir con estas obligaciones que tenemos hacia el Estado. Entonces, pues lo que busca la capacidad contributiva es que se graven los excedentes sobre el mínimo vital. Amigos, es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Recuerden que todos los programas quedan grabados y los pueden ustedes descargar en formato MP3 en la zona de descargas de nuestra página www.argoscursaradio.com. Pues vamos a unos mensajes y regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Sigue conectado en argoscursaradio.com. ¿Ya implementaste y dominas los cambios al CFDI en su versión 3.3? ¿Estás listo para cumplir con el complemento de pagos? ¿Ya implementaste los 14 nuevos catálogos a utilizar en tu CFDI? ¿Conoces las implicaciones del CFDI 3.3 en tu contabilidad electrónica? Domina estos y muchos temas más con nuestros cursos. Estudio integral de CFDIs. Cambios y aspectos conflictivos de los CFDIs. Los cursos serán impartidos por nuestros expertos en CFDI. Consulta temarios y demás detalles en www.isef.com.mx o escríbenos a info@isef.com.mx. ISEF, más de 40 años sirviendo a la comunidad fiscal. ¿Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa? Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. ¿Conoces las limitantes y condicionantes que se establecen en la Ley de Disciplina Financiera? ¿Sabes cuál es su impacto en la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio 2018? ¿No? Conviértete en un experto a través de nuestro curso. Aplicación práctica de la Ley de Disciplina Financiera. Impartido por la gran especialista, contadora María de los Ángeles Valdés Rodríguez. Este próximo 12 y 19 de agosto, con duración de 10 horas, valor curricular de 10 puntos para norma DPC.
Para más información, comunícate al 01800-237-4204 o búscanos en redes sociales como Argos Cursa. Argos Cursa, capacitación inteligente. Alcanzando objetivos. argoscursaradio.com. Pasa un minuto de la media. Los saluda desde esta cabina Saraí Muñoz y le agradezco que nos esté acompañando a través de esta transmisión de su programa Nunum Tributum Sin el Eje, a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. Le recuerdo que también en Facebook Live estamos transmitiendo. Antes de dar inicio con este segundo segmento, me gustaría hacerle la invitación a que participe en nuestro curso Recuperación de Saldos a Favor, Devolución, Compensación y Acreditamiento, a cargo del maestro Javier Elí Domínguez Hernández, este próximo viernes 11 de agosto, con duración de 5 horas, valor curricular de 5 puntos para norma DPC. Le invito a que se comunique al 01800-237-4204 y pida informes sobre el temario, el expositor y también las promociones de este mes de agosto. Sin más preámbulo, damos inicio ya con este segundo segmento. Adelante, doctor, por favor. Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Gracias, Saraí. Pues les decía que estamos hablando sobre la capacidad contributiva como la materialización, como la manera en que se materializa este principio de proporcionalidad. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos contribuyendo de manera proporcional? Bueno, sí contribuimos conforme a nuestra capacidad. Pero estábamos hablando antes del corte que las personas manifiestan su capacidad a través de la capacidad jurídico-tributaria, esta capacidad de obligarse, la capacidad contributiva y la capacidad económica. Entonces, ya decíamos que la capacidad contributiva pues busca gravar los excedentes que existen sobre el mínimo vital, de tal suerte que no se grave por encima de aquello que necesitamos de manera indispensable para nuestra subsistencia o para el desempeño de nuestras actividades, porque ahí podríamos confundir la capacidad económica con la capacidad contributiva y son dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, fíjense que la capacidad contributiva lo que busca es que abanderemos la ética de la tributación, de que tomemos este estandarte de la ética de la tributación y se manifieste la contribución por parte de los gobernados como un acto de solidaridad social por encima de una obligación jurídica. Ese es un tema interesante, el tema de por qué pagamos impuestos. Normalmente solemos ver en los anuncios una teoría contributiva que es pues aquella que se conoce como teoría contractual. Yo le doy impuestos al Estado porque el Estado me da servicios. Incluso así nos los venden. Así vemos los anuncios de gobierno en la televisión o en redes sociales o donde aparecen, pues que nos quieren vender la idea de que debemos pagar impuestos por una cuestión de retribución, toda vez que nosotros pagamos impuestos y ellos nos dan seguridad, ellos nos dan educación, nos dan una serie de beneficios. Sin embargo, esta teoría se conoce como teoría contractual de los impuestos y la teoría contractual de los impuestos, déjenme decirles que fue superada hace mucho tiempo. No pagamos impuestos como un seguro, como una contraprestación. Pagamos impuestos por una cuestión de supervivencia o de solidaridad, porque sería imposible el retorno bajo esta teoría, bajo este modelo contractual, sería imposible el retorno de cada peso que nosotros pagamos
en bienes, en servicios o en infraestructura. Lo cierto es que muchos de los pagos no retornan a nosotros de esta manera. Sin embargo, si no pagamos impuestos, no sobrevivimos como sociedad. Entonces, las teorías contributivas contemporáneas nos señalan que la razón por la cual pagamos impuestos son más bien por razones de solidaridad social y por razones de supervivencia. De tal suerte que aquí encontramos este principio o estos principios en la capacidad contributiva. De esta manera vamos a concluir con este tema. Bueno, vamos a tocar todavía un punto más, perdón. Los elementos de la capacidad contributiva. Encontramos elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos del mínimo vital. Los elementos objetivos los podemos entender como aquella riqueza que el Estado determina en el sujeto pasivo para convertirlo en contribuyente. Es decir, aquello que está, los elementos objetivos de la capacidad contributiva los encontramos en el hecho imponible. Ya decíamos que el hecho imponible, bueno, pues se encuentra, es el supuesto de ley que se encuentra en la norma tributaria que regula la potestad tributaria del Estado. Los elementos subjetivos los encontramos en la individualización de la carga tributaria y de manera concreta los podemos encontrar en todas las disposiciones que nos llevan a una autodeterminación. Es decir, si bien es cierto que existe una regla general, no menos cierto es que tenemos la posibilidad de personalizar, de individualizar la carga tributaria, pues básicamente por las deducciones personales, por ejemplo. Si bien es cierto que estamos o podemos estar en la misma situación, en el mismo régimen impositivo que otras personas, pues ya decía yo, no menos cierto es que las deducciones que yo presente pueden ser completamente diferentes a las que presenta otro contribuyente. Y ahí se está individualizando la carga tributaria a través de la autodeterminación y es donde encontramos los elementos subjetivos de esta capacidad contributiva. El tercer punto lo encontramos en el mínimo vital o en el mínimo exento, ya sea de manera personal o familiar. Ahora bien, este tema del mínimo vital es todo un tema muy interesante y más que interesante, que nos ayuda a entender esta relación y también nos ayuda a ejercer nuestros derechos cuando la autoridad se sale de esta relación jurídica tributaria e impone sanciones o impone créditos fiscales más allá de la capacidad contributiva. Entonces, para efectos de defensa fiscal del contribuyente, es muy importante que entendamos qué es la capacidad contributiva, cómo se materializa y el rol, el papel que juega este concepto del mínimo vital, del mínimo exento. Bien, pues hasta acá vamos a concluir con nuestra primera sección de lecciones de derecho tributario. El día de hoy estuvimos hablando sobre la capacidad contributiva como una materialización del principio de proporcionalidad. Miren, como se nos está yendo el tiempo, aquí en el material que tengo preparado para ustedes del día de hoy, les recuerdo que tengo una cápsula que vamos a estar formando semana con semana sobre diccionario de términos fiscales. Entonces, aquí les voy a dejar los términos de proporcionalidad desde el punto de vista lingüístico y proporcionalidad desde el punto de vista jurídico. Como ya como un término ya especializado. También ahorita vamos a estar hablando acerca de los organismos descentralizados y de los órganos desconcentrados. Entonces ahí en el material se los estoy poniendo, pero me interesa más que pasemos a el estudio seriado del Código Fiscal de la Federación.
Básicamente este programa tiene 2 secciones. Había iniciado con más secciones, pero me di cuenta que no me daba tiempo de abordar más secciones, entonces nos vamos a quedar básicamente con 2 secciones. La primera sección son lecciones de derecho tributario, donde hemos estado hablando de los principios constitucionales de las contribuciones. Específicamente el día de hoy hablamos sobre la proporcionalidad y su materialización en la capacidad contributiva. Y la segunda sección es sobre el Código Fiscal de la Federación. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Y decíamos, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos, conforme a las leyes fiscales respectivas. Y en la semana pasada nada más nos quedamos aquí, en las personas físicas y las personas morales. Estuvimos hablando quiénes son las personas morales, quiénes son las personas físicas. Vimos que el Código Civil Federal nos define perfectamente quiénes son. Hablamos de la capacidad de cada uno y vamos a continuar con este primer párrafo del artículo 1. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Ahora bien, estos 2 principios, o más bien ese párrafo, pues es un extracto, podemos ver que está nutrido fuertemente por la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Constitución, y estaremos hablando sobre el principio de legalidad, es decir, que pagamos los impuestos conforme a las leyes, y estaremos hablando sobre el principio del destino al gasto público. Por lo tanto, en este momento no haremos comentario porque seríamos un poquito redundantes, y esos 4 principios los estaremos abordando de manera seriada y temática en la primera sección del programa. Así es que nos vamos a seguir. Dice, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Pues miren, en esa parte donde dice que las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces vamos a leerlo en el contexto. Estábamos leyendo que debemos contribuir para los gastos públicos, eso señala el primer párrafo del artículo 1 del Código Fiscal. Dice, para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Punto y seguido. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. ¿En su defecto de qué? Pues de las leyes fiscales respectivas. Ya decíamos en el primer programa, si no mal recuerdo, que hablamos sobre el propósito del Código Fiscal. ¿Por qué tenemos el Código Fiscal? ¿Para qué nos sirve el Código Fiscal? Ustedes pueden descargar el primer programa y ahí estamos abordando el tema de qué es y para qué es el Código Fiscal. Sin embargo, podemos recordar que contiene normas generales que se aplican cuando una ley específica es omisa respecto a un criterio o un procedimiento. Es decir, para que la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del ISAN, etcétera, no se desgasten y en cada una hablen de los conceptos, por ejemplo, de domicilio fiscal, de horas hábiles, días hábiles, etcétera. Entonces se concentra todo en el Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que aquí podemos encontrar las normas generales que se aplicarán supletoriamente cuando un criterio o un concepto o un procedimiento no lo encontramos en las leyes fiscales propiamente dichas. Ahora bien, también nos señala esta segunda parte del primer párrafo del artículo 1 que se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que sea parte. Y aquí también suele haber una confusión. Miren, en materia de derechos humanos y en materia tributaria,
Estos tratados jerárquicamente se encuentran por encima del Código Fiscal y a la par de la Constitución. En caso de una controversia, bueno, pues ya la instancia correspondiente decidirá qué es lo que se debe, qué criterios se debe aplicar, pero en este momento vamos a decir que los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia tributaria se encuentran por encima de las disposiciones del Código Fiscal y a la par de las disposiciones que se contienen en nuestra Constitución política. Bien, amigos, son 10 para la hora, es tiempo de ir a nuestra segunda pausa. Regresamos en un minuto. Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento. ¿Te postulaste para fungir como perito ante los órganos del Poder Judicial de la Federación? ¿Tienes conocimientos en ciencias, técnicas, artes y oficios? Vuélvete un experto en la materia y acude a nuestro gran evento. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal, en donde aprenderás más de la prueba, habilidad y destreza en la litigación oral penal y la importancia de los peritos en el sistema penal acusatorio. Impartido por un gran experto, Maestro Roberto Quintana Roo Prieto. Tendrá lugar en nuestras instalaciones este próximo 21 de agosto. Informes al 01800 237 4204 o envía un correo a argoscursaradio@hotmail.com. Seminario de formación para peritos del área contable fiscal en materia penal. No faltes, tu éxito está con nosotros. Argos Cursa, capacitación inteligente. Este próximo 21 de agosto. ¿Ya implementaste y dominas los cambios al CFDI en su versión 3.3? ¿Estás listo para cumplir con el complemento de pagos? ¿Ya implementaste los 14 nuevos catálogos a utilizar en tu CFDI? ¿Conoces las implicaciones del CFDI 3.3 en tu contabilidad electrónica? Domina estos y muchos temas más con nuestros cursos. Estudio integral de CFDIs. Cambios y aspectos conflictivos de los CFDIs. Los cursos serán impartidos por nuestros expertos en CFDI. Consulta temarios y demás detalles en www.isef.com.mx o escríbenos a info@isef.com.mx. ISEF, más de 40 años sirviendo a la comunidad fiscal. ¿Conoces las limitantes y condicionantes que se establecen en la Ley de Disciplina Financiera? ¿Sabes cuál es su impacto en la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio 2018? ¿No? Conviértete en un experto a través de nuestro curso. Aplicación práctica de la Ley de Disciplina Financiera. Impartido por la gran especialista, contadora María de los Ángeles Valdés Rodríguez. Este próximo 12 y 19 de agosto, con duración de 10 horas, valor curricular de 10 puntos para norma DPC. Para más información, comunícate al 01800 237 4204 o búscanos en redes sociales como Argos Cursa. Argos Cursa, capacitación inteligente. Estás capacitándote con Argos Cursa Radio. Solo 11 minutos nos separan ya de la 1 de la tarde. Los saluda nuevamente Saraí Muñoz y le agradezco que nos esté acompañando ya en este último bloque de su programa Nullum Tributum sin el eje, a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora, y quiero agradecer todos los saludos y comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. A Estela Martínez, que nos envía saludos, también nos envía saludos desde la ciudad de Puebla, licenciada Yuridia Mendoza. David Martínez Maldonado también nos está sintonizando, muchísimas gracias. También nos envía saludos desde el estado de Guerrero,
Guerrero a la licenciada Mariana Millán y dice gracias por compartir sus conocimientos. También nos envía saludos desde Ciudad de México el ingeniero Alejandro Acevedo y dice felicitaciones al doctor. También nos envía saludos desde Ciudad de México el licenciado David Valencia Gómez. Nos envía saludos desde la ciudad de Puebla la licenciada Ileana Muñoz. También el licenciado Ulises Cortés dice sintonizando Argos Cursa. Gracias a todos por su trabajo. También nos envía saludos desde el Estado de México el ingeniero Alejandro Gómez. Nos dice felicitaciones por su tema, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Y bueno, son solamente algunos de los comentarios que nos hacen llegar. Gracias a todos los que nos sintonizan por Facebook Live. Y vamos a inicio ya con este tercer y último segmento. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Saraí. Amigos, ya estamos de vuelta. Quiero agradecer de igual manera a quienes están mandando saludos a través de Facebook, a Sergio Paredes. Sergio, muchas gracias. A mi querido amigo Sergio Ramos, hasta Pachuca, un gran abrazo. Franklin Ruiz, gracias por seguir esta transmisión. El material, por supuesto, que se los haremos llegar. De igual manera, agradezco a Estela Martínez. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a regresar. Les decía que vamos a hablar sobre, aquí estamos ya de vuelta. Vamos a hablar sobre el artículo 2 y el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí encontramos una clasificación de ingresos tributarios en 4 segmentos. Encontramos entre el artículo 2 y el artículo 3 las contribuciones, los accesorios de las contribuciones, los aprovechamientos y los productos. El artículo 2 nos señala que las contribuciones las dividimos a su vez o las clasificamos en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras y en derechos. Los accesorios de las contribuciones son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Los aprovechamientos que están en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, así como los productos. Bueno, pues los aprovechamientos son aquellas funciones de derecho público que realiza el Estado, es decir, aquellas ingresos que surgen de esta relación de derecho público de Estado a particular, y los productos son aquellos ingresos que recibe en sus funciones de derecho privado en los cuales actúa, vamos a decirlo, solo por comentarlo de manera ilustrativa y académica, como un particular, como de particular a particular. Entonces, en el artículo 2 y en el artículo 3 encontramos esta clasificación de los ingresos tributarios del Estado en 4, ya decíamos, 4 grandes grupos: contribuciones, accesorios de las contribuciones, aprovechamientos y productos. Nos señala el artículo 2 y nos da una definición muy curiosa, muy chistosa, podríamos decir, porque nos señala en la primera fracción: impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas. Aquí es donde yo digo que está la curiosidad de la definición, porque en sí no nos da una definición, nos dice y que sean distintas de las señaladas en la fracción 2, 3 y 4. Es decir, impuesto es todo aquello que no son aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras ni derechos. Si tú quieres saber qué es un impuesto, bueno, lo que no sea, primero tienes que entender qué son las aportaciones de seguridad social, las cuales sí define. Debes entender qué son las contribuciones de mejoras y debes estudiar qué son los derechos. Y lo que no sea ni aportación de seguridad social, ni contribuciones de mejoras, ni derechos, eso es un impuesto. Por eso digo que está medio curiosa la definición que nos da, porque es en un sentido inverso, a contrario sensu. Dice todo lo que sea distinto de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo 2. Ahora vean, dicen, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista
por la misma. Y aquí es donde retomo los dos conceptos que hemos estado hablando sobre el hecho imponible y el hecho generador. Recuerden que el hecho imponible es precisamente lo que nos señala esta primera fracción, la situación jurídica o de hecho prevista. La previsión de un hecho es el hecho imponible. Y una vez que nosotros realizamos, que nos ubicamos en ese supuesto, que nuestro actuar, nuestra acción, el acto o actividad que realizamos empata con el hecho imponible, el hecho generador con el hecho imponible, entonces se genera una consecuencia. ¿Y cuál es esta consecuencia? Pues ya lo veíamos en el programa 2, que nacen, crean, se modifican, no extinguen derechos y obligaciones, lo que se conoce como relación jurídico-tributaria. Y aquí es donde ya empezamos a amarrar todos los conceptos de una manera práctica, ya sería derecho fiscal aplicado. Bueno, fracción segunda, aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Entonces, en cuanto a aportación de seguridad social, bueno, pues encontramos como instituciones que las proveen al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Militares y al Infonavit. Por su parte, los impuestos, vean, yo encontré estos impuestos o me acordé de estos impuestos. Confieso que no hice una investigación a fondo. Sería muy interesante si alguien nos apoya y comparte sobre todos los impuestos que tenemos en nuestro país. Pero de entrada podemos citar brevemente el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que en muchos estados, ojo, no está abrogado, derogado. El impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio de la nación y el impuesto a los rendimientos petroleros. Y los impuestos estatales más comunes es el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje y el impuesto predial. Dos impuestos que cuando estaba preparando este material me acordé y quise relacionar para ustedes. Insisto, será muy interesante hacer una investigación más a fondo para enlistar todos los impuestos que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, regresamos al texto que estábamos leyendo. El artículo 2, en su fracción tercera, dice: las contribuciones de mejoras, contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Es decir, las contribuciones de mejoras, pues las encontramos, por ejemplo, en las cuotas y peajes que pagamos en las carreteras. Y miren, aquí es donde entra la doctrina, aquí es donde el derecho fiscal nos ayuda a entender y nos ayuda a mantener dentro del cauce de la legalidad de los principios tributarios las disposiciones fiscales. Hace unos días vi un video en YouTube donde unas personas llegaban y tomaban una caseta de peaje de una autopista, probablemente ustedes ya la hayan visto, y decían: nosotros declaramos que esto está mal y no vamos a pagar impuestos. Bueno, vamos, más allá de verlo desde el punto de vista social o económico, vamos a verlo desde el punto doctrinal del derecho fiscal. Fíjense, estábamos hablando que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público. Y bajo una primera lógica podríamos decir, a ver, si yo pago impuestos y con esos impuestos el Estado construye carreteras, ¿por qué estoy obligado a pagar un peaje, a pagar una cuota? ¿No sería esto una doble tributación?
Bueno, desde mi punto de vista no, por lo siguiente. Toda vez que, ya decíamos hace rato, no, dentro de la teoría tributaria no es un tema contractual, no recibimos en manera directa un beneficio por cada peso que nosotros aportamos, de tal manera que los impuestos, lo leímos hace rato, es todo aquello que es diferente a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de mejoras y a los derechos. Entonces, las contribuciones de mejoras son, están identificadas para quien se ve beneficiado de las obras públicas. Y con eso nos damos cuenta que está mal el planteamiento que se hace de la doctrina tributaria, de la teoría tributaria de la contraprestación o contractual, de la teoría contractual. Porque si así fuera, entonces no existiría ninguna aportación de seguridad social. Ninguna contribución de mejoras, perdón, toda vez que nos señala claramente la fracción tercera. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas que muy probablemente se llevaron a cabo con dinero del erario público. ¿Y de dónde salió el dinero del erario público? Pues en gran medida de los impuestos. ¿Me explico? Entonces no hay una doble tributación ahí, no hay un aspecto constitucional, inconstitucional respecto al cobro de peajes o cuotas en las autopistas. Bien amigos, es tiempo de terminar este programa. No pudimos concluir con el artículo 2 y 3, lo concluiremos en el próximo programa. Les agradezco que me hayan acompañado. Háganos llegar su correo mediante un mensaje de WhatsApp al 2228 160842, insisto, 2228 160842, y les haremos llegar este material y los materiales anteriores si es que ustedes no los tienen. Ahora, quienes ya nos hicieron favor de mandarnos su correo, no hay necesidad que nos los vuelvan a enviar, con todo gusto los estaremos enviando. Les agradezco el favor de su atención. Recuerden, todos los miércoles, Nullum Tributum sin el eje, derecho fiscal a fondo. Muchas gracias por acompañarme, que Dios les bendiga y continúen en sintonía con Argos Cursa Radio, la estación de la cultura y el conocimiento. Gracias.